Lo primero que yo no coincido con nuestro invitado es su valoración de este presupuesto como austero o como que el objetivo de déficit es muy exigente, como he notado. Yo le voy a poner un ejemplo. Estamos hablando de un déficit para este año 2013 del 4,5% sobre el PIB. No olvidemos de que estos déficits son siempre sobre el PIB, no sobre el presupuesto. Sobre el presupuesto supondría como un 10% alrededor, aproximadamente. Esto suponiendo un ejercicio de austeridad increíble, comparado con lo del año 2011, pues sí, la verdad es que en el año 2011 nos gastamos un 23% más de lo que ingresó el gobierno. Entonces yo le preguntaría si calificaría de austera a una persona que gana 1.000 euros al mes y se gasta 1.230 euros al mes y tiene que endeudarse por la diferencia. Obviamente austero podría ser un adjetivo para otro tipo de persona, pero no calificaría muy bien este tipo de... En sentido literal estoy contigo, Luis. Está claro. Entonces, pero es la marca, es la seña de identidad que se le ha dado a estos presupuestos, la senda de la austeridad. Claro, sí, pero bueno, al final es un... Sí, que en la literalidad del término comparto contigo el matiz. Es un objetivo que se seguimos proyecta a la mente más de lo que público, ingresamos, por lo tanto seguimos derrochando. Exacto, o sea, es que vamos a despilfarrar menos dinero público, no es que vayamos a ser austeros con él y vayamos a reservarlo para tiempos mejores, no, o sea, se está derrochando dinero público y se está gastando mucho más dinero del que se ingresa. ¿Cuál es la valoración que hacemos nosotros como partido y yo como liberal de toda esta situación? Es que el gobierno del Partido Popular no tiene ninguna voluntad política de reducir realmente sus gastos estructurales. El mismo Rajoy el otro día en declaraciones manifestó que considera que el problema de España y del presupuesto público no es un problema estructural sino coyuntural. Él todavía se piensa que realmente lo que ha pasado desde el año 2007 hasta ahora, desde que comenzó la crisis, es simplemente un pequeño altibajo en el camino y que vamos a volver realmente a tener los ingresos de cuando estábamos en plena burbuja económica. No solamente eso, perdona, y también a poder recuperar el crédito exterior. Exacto. Es decir, estamos en lo mismo, ¿no? Es decir, entonces, es una completa ilusión, es una ilusión que no va a suceder, por mucho que él tenga la ilusión de crear confianza y decir que vamos a seguir adelante y todo esto, o sea, simplemente la realidad económica es mucho más poderosa que la ilusión que pueda tener el señor Rajoy en hacer que todo esto salga adelante. Entonces, en ese sentido, las medidas que están haciendo, como parten de un análisis completamente equivocado, proponen medidas completamente equivocadas en la dirección contraria. Precisamente lo que están haciendo es todo lo contrario a lo que hay que hacer. En lugar de bajar impuestos para estimular la economía y que no haya tanto paro y tan poca actividad económica, lo que están haciendo es subir los impuestos, machacar a los ahorradores, machacar a las empresas, machacar a los autónomos, machacar a los consumidores, machacar a todo el mundo con tal de preservar la estructura estatal, pública, todo el entramado de administraciones públicas, empresas públicas, subvenciones, etcétera, 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 mantenerlo intacto, pensando que bueno, esto es algo coyuntural y que va a pasar y bueno, pues y luego seguiremos con lo y seguiremos endeudándonos un poco más que ya escampará. Pues no, señor Rajoy, no va a escampar y al final lo que va a suceder es que va a arrastrar a España a la intervención total y al rescate total y vamos a acabar como Grecia o como Argentina. El ejemplo que has comentado, Gunther, es perfecto porque es un ejemplo de país rico que lo fue, que país muy capitalizado y que por culpa de las políticas socialistas de los políticos durante décadas en Argentina lo han convertido en un país hoy en día ya casi pobre. Y eso es lo que nos puede ocurrir. O sea, la prosperidad no es algo que esté garantizado, sino que los políticos tienen mucho que hacer al respecto y un político no puede crear riqueza, pero puede destruirla muy fácilmente. Entonces es algo que los ciudadanos deberían tenerlo muy en cuenta cuando confían en un político. Es muy importante tener esto en mente. Un político no nos va a sacar de la recesión, nos van a sacar las empresas, los trabajadores, las personas que creen riqueza. Un político no va a crear riqueza, solo puede destruir. Con independencia de que son valoraciones políticas de las que yo, desde el punto de vista económico, intento abstraerme lo más posible, la economía también es cierto que está condicionada, como ha dicho Luis, por la política. Todos nos esperábamos, es cierto, y vamos a ser sinceros, mayor determinación, ¿no?, por parte del gobierno a la hora de determinadas actuaciones. El problema es que, me imagino, cuando entra al gobierno, ve que hay unos flujos de caja comprometidos y que tiene un margen de maniobra bastante limitado. Eso también hay que ser conscientes. Yo entro, compro una empresa y veo que la empresa tiene una situación financiera de liquidez y de recursos propios que me limita mucho mi posibilidad de gestionar esa empresa. Eso es claro que me marca mis capacidades y me marca mi margen de maniobra.
Con independencia de esos condicionantes y de esos flujos de caja comprometidos con los que se encuentra el actual gobierno, vía deuda y vía compromisos de deuda soberana, te doy la razón en lo que comentas, Luis. Algo de más determinación en determinadas acciones sí que echamos en falta todos. Sí, no, y yo incluso establecería una diferencia. Yo creo que cuando estamos hablando de unos presupuestos más austeros, que es un poco la idea que tú has transmitido muy acertadamente, pues estamos hablando de que se rebajan partidas, se rebajan presupuestos, de cada capítulo se intenta rascar un poco. Y yo creo que en este momento lo que un gobierno responsable tendría que plantear es cambiar la estructura del presupuesto, intentar privatizar sectores, intervenir quizás autonomías, buscar unas reformas estructurales mucho más marcadas. Eso sí que entraría dentro de lo que Luis apuntaba como una austeridad que rebaja el gasto más allá de lo que se está ingresando, o intenta por lo menos que la tendencia a futuro sea más Para más mí, en marcada. ese sentido, lo fundamental ahora es generar confianza. Estoy de acuerdo en el sentido... Es lo principal. Lo primero que tenemos que conseguir como economía es generar confianza. Como empresario, la credibilidad, el hecho de que la gente confíe en que tienes capacidad para desarrollar la riqueza que te van a prestar, de alguna manera, es evidente. Bien es cierto que, quiero utilizar una palabra, en el sector público hace falta una reconversión para obtener esa credibilidad. Y en ese sentido, hace poco, no sé si salía la noticia esta mañana, en algunos de los dosieres para inversores que el Gobierno de España está manejando, está apuntando la posibilidad de que quizás intervengan autonomías, porque desde un punto de vista de análisis puramente económico, un inversor, si no ve ese tipo de tendencia, no va a entender como creíble ningún tipo de posibilidad. Y esos documentos, curiosamente, solo están en inglés. Obviamente no son políticamente correctos. Y no los manejan los medios nacionales. Hablando de esos documentos y otros documentos, por ejemplo, el tema de los test de estrés de Oliver Wyman y compañía, yo aquí me parece que hemos hablado, porque quería entrar un poquito en esto con respecto a esos informes, porque de un escenario muy, digamos, cruento, donde el Producto Interior Bruto caería el 6,5%, y sospechosamente en ese escenario parece ser que la banca española sale muy bien parada. Es decir, yo he estado analizando, es decir, también está en inglés, ese cuadernillo que se llama del informe, y veo que no sé, hay algo que no me cuadra. No sé si a ti te ha parecido suficientemente explícito. O, sí, por ejemplo, el sí. tema de core capital. El core capital del 6 al 9 es el primer tema que no cuadra. Se hacen las previsiones. Vamos a decir al público para que sepa lo que es el core capital, si lo podemos definir. Es el ratio de capital al que debe de responder la entidad financiera, es decir, las exigencias de capital que debería de cumplir. No es lo mismo unas exigencias de capital o un core capital del 6 que del 9. El 9 es más exigente. Lo curioso de este informe es que hacen el escenario sobre un core capital del 6, cuando la propia normativa del Banco de España y el Real Decreto Ley de reestructuración del sector financiero y las provisiones que ya el ministro Luis de Guindos exigió a los bancos en junio tienden a un 9. Entonces está claro que con una cifra de core capital del 6 al 9 cambia mucho el las escenario. cifras hubiesen cambiado mucho. Estaríamos hablando a lo mejor una cifra bastante por encima de los 53.000, de los 60.000 millones de euros. Se duplicaría como mínimo. Yo creo que casi duplicar, 120.000. Sí, pasaríamos de los 53.700 a los 120.000 con el tema del core capital. Ya lo ha dicho Fitch, que es una de las sociedades estas que está también en los mercados, ¿no? Es decir, intentando valorar nuestra deuda, y ya lo han dicho ellos que que no están de acuerdo con la valoración que han hecho estos señores. Me imagino que, claro, habrán leído el informe y se habrán dado cuenta que los Fitch y Moody's dice lo que usted comenta, de 70.000 a 100.000 sobre los 100.000. En el escenario más abrupto, pero también es que hay una forma de valorar este tipo de análisis. A mí, yo podía elegir otras ponderaciones de distinta índole, a lo mejor podría llevar o conducir a determinados bancos a la posición que yo quiera.
No está ocurriendo esto, por ejemplo, en este informe. Yo he visto algo así, por ejemplo, como para poder cuadrar lo que realmente ocurre en Bankia. En Bankia se ha dicho que tiene esta cantidad y si haces los análisis, pues no sale esa cantidad, sale menos. Es decir, y sin embargo hay que ponerla en mayor cantidad precisamente para que pueda ser lo que más o menos se dijo de siempre y para poder traer dinero, para poder prestarse dinero en ese escenario. O sea, que hay cosas que no cuadran. Sí, hay dos cosas fundamentales, que es la que usted ha dicho, profesor, el tema del core capital del 6 al 9, y luego el tema del escenario adverso y el escenario base, que quizás el escenario adverso que está manejando el informe sea más adverso todavía, porque el escenario base es de un menos 0,3 de crecimiento de PIB para este año y el escenario adverso de menos 2,1 y una depreciación del precio de la vivienda del 5. El problema es que quizás nos podemos encontrar con un escenario más adverso del informe. Entonces, lógicamente, las pérdidas de los bancos serían mayores y las necesidades de capitalización también. Con independencia de esos dos temas, de que quizás el escenario adverso es muy prudente o es prudente, según ha dicho Moody's y Fitch, y con independencia del tema del core capital, yo lo que sí que me gustaría decir es que hay una diferencia muy sustancial de este informe, de estos test de estrés, con los que fueron los de julio del 2010. Esto es bastante más serio, esto es bastante más creíble. Yo creo que la metodología es mucho más pormenorizada. Todo es discutible, eso está claro, pero yo creo que es un punto de partida para radiografiar las necesidades de capital de nuestra banca válido. ¿Nos caben dudas a alguno de nosotros de que ese rescate va a ocurrir? Pregunto, porque es que ¿cabe alguna duda de don José Montoya, de Luis, Román? ¿Cabe alguna duda que va a haber intervención o no cabe una duda? No tenemos ninguna duda de que va a haber intervención y que va a haber rescate. Es la voluntad política del gobierno el rescatar a la banca con dinero público, dinero de todos los contribuyentes, no lo olvidemos. Aun a pesar de que hay soluciones para eso. La solución a la crisis bancaria española, en nuestra opinión, no debería pasar por una intervención pública, sino que deberían optarse por otro tipo de alternativas. De hecho, ya estuvimos hablando en un programa anterior, existe una alternativa mucho más justa para los contribuyentes en el que no tendrían que desembolsar un solo euro de dinero de esos impuestos, que sería la capitalización de deuda o bail-in. Sería básicamente que en lugar de que el Estado acuda a rescatar con dinero público a aquellos bancos que son insolventes, los accionistas de esos bancos primero perderían toda su inversión, porque son accionistas de un banco quebrado que vale cero o negativo. Entonces evidentemente esos señores pierden su dinero, como podrían haberlo ganado si hubieran subido las acciones, pues en este caso lo pierden todo. Y luego los acreedores de ese banco pues pasarían a ser los nuevos accionistas de ese banco, recapitalizando ese banco y dándole la posibilidad de, si efectivamente es un negocio viable, de seguir adelante y continuar con su actividad. Claro, Luis, que lo que pasa es que los acreedores están en Alemania y en Francia. Muy importante. Los acreedores no están aquí, están en Alemania y en Francia, que son los que están presionando para que seamos todos quienes paguemos la deuda. Es decir, que se socialice la deuda. Creo que no es solo la presión de fuera lo que influye aquí. Pues si te fijas en la lista de las necesidades de capital para las entidades, según el estudio de Wyman, tenemos que las tres con mayor, casualmente, qué casualidad, que las tres entidades con mayor necesidad de capital y que además copan la mayoría del presupuesto de rescate son Bankia, que es la antigua Caja Madrid, Catalunya Bank, la antigua Caixa Catalunya, y Nova Caixa Galicia, también la ex Caja Galicia. Entonces, todas estas son cajas controladas por políticos. Qué casualidad que ahora otros políticos, o incluso del mismo partido, vengan a rescatar a estas entidades con dinero público. Es una casualidad. Yo no digo nada, pero demasiado casual, ¿no? Sí, no se ha hecho una auditoría realmente de por qué se ha llegado hasta ese punto. Es decir, porque aquí nadie asume responsabilidades. Parece ser que, claro, uno puede, como político, gestionar como político, ¿no? Y luego salir como de allí sin ningún tipo de problemas, ¿o no, Román? Quizás exista, pero estará en inglés probablemente, para que no nos entendamos. Yo sobre todo este tipo de informes sí que querría, un poco para que la gente no entre en esquizofrenia cuando ve también las declaraciones públicas que hacen tanto los políticos como los jefes de gobierno de otros países a la hora de evaluar el estado en que España está cumpliendo sus requerimientos, es que no pueden, desde un punto de vista dialéctico, y quiero decir que es una apreciación formal, decir que las cosas se están haciendo mal.
Merkel siempre dirá, se están haciendo bien los deberes, España está haciendo lo que debe. Porque si dijera lo contrario, al día siguiente se quebraría la situación. Este informe, por ejemplo, como tú has expresado en los distintos escenarios, no puede poner el espectro más real. O sea, las notas no se están dando de 0 a 10, se están dando de 5 a 10. ¿Vale? Entonces, este informe no está dando, sus previsiones no son de 0 a 10 en el sentido más negativo al más positivo, están dando del escenario menos negativo al más positivo. Hay que jugar con esa apreciación que es estética y que los ciudadanos, cuando escuchan las noticias, pues ven que hay positivismo, que hay un buen clima, que hay una percepción de que las cosas se están haciendo bien, porque como tenemos una fuerte dependencia de la deuda, no podemos jugar a que los inversores cojan y digan quito mis ahorros de deuda pública. Y esto... No, perdona, pero los inversores son muy listos. Hay más de 200.000 millones de euros que ya se han ido fuera, ¿eh? Son 200.000 millones de euros. Es decir, lo mínimo que podíamos haber hecho es intentar retenerlos. El primer intentamos capturar nuevamente dinero, pero si ya se ha ido 200.000 millones de euros. ¿Qué hacemos entonces? Y ahí sí ya no hay posibilidades de que retornen probablemente. El capital financiero es muy volátil y buscar plazas que sean rentables y donde no haya mucho riesgo. Generar confianza, es lo que hemos hablado antes, pero claro, todo sigue sus pasos para que ese capital... sí que hay que generar confianza, desde luego, pero ¿cómo se genera confianza? La pregunta está allí, ¿no? ¿Cómo se genera confianza? Yo pienso que se genera confianza primero, pues no haciendo lo que se está haciendo. Es decir, lo que no puedo hacer es incentivar la demanda como estoy haciendo. O sea, parece que la vida es sencillamente, la política es una simplemente política keynesiana. Bueno, vamos a incentivar la demanda, más consumo, todos a consumir y el Estado a consumir y tal. Esto nos trae pues a lo que nos trae. Es decir, una política que solamente se basa en incentivar el consumo, ya sea público como privado, tarde o temprano tiene que explotar por algún sitio. ¿Por qué? Porque no deja margen al ahorro, lo que decimos. Cuando el tipo de interés era barato, sí, vale. Porque pero ahora es una irresponsabilidad no fomentar también el ahorro. Pero era irresponsable ya cuando era barato. ¿Por qué? Porque una economía tiene que valerse por sí misma, tiene que generar sus propios recursos. El sentido de prudencia, y es cierto que quizás no se observó de la manera adecuada. Ni se sigue observando, profesor Ceballos, está claro. Yo lo que veo, sencillamente, por ejemplo, que una falta o ausencia de previsión por parte no solamente de la autoridad económica, el Ministerio de Economía y Hacienda en aquel entonces, ahora es de Economía y Competitividad, ¿no? Pero en aquel entonces, pues claro, no había ningún tipo de previsión, decía, la previsión era, y el escenario era siempre el mismo. Vamos a seguir gastando porque gastando más, y fijaros que este mensaje se está quedando en la cabeza de la gente. Gastando más, generamos, en este caso, consumo, y ese consumo genera producción. Equívoco. Es una política keynesiana esta. Es decir, si nosotros gastamos más y consumimos más, se supone, en teoría, desde el punto de vista keynesiano, pues eso va a generar mayor oferta. Si tu capacidad de consumo... Pero si la capacidad de generar producción, perdón que interrumpa, la capacidad de generar producción se resiente porque no tenemos más liquidez, no tenemos más crédito, ¿de qué sirve que incrementemos la demanda? Este es el problema que ha ocurrido con el gobierno anterior del señor Zapatero. Ha persistido en la política de incrementar el gasto, de incrementar la demanda, pensando que esta solución era una solución como la que, bueno, lo que pasó la Gran Depresión de los años 30, cuando el escenario es totalmente distinto. Bueno, tampoco tan distinto, pero había claramente una restricción de la liquidez, una restricción del crédito de la economía española y por lo tanto no podía haber sustitución de capital, es decir, una acumulación de capital, al contrario. Los empresarios que querían, pues oye, me voy a comprar una nueva máquina porque me hace falta, porque esta se me ha roto, tal, o nuevos equipos, no lo han hecho, y no lo han hecho pues han dejado de producir. Y han dejado de producir y muchas empresas han tenido que quebrar. Este es el escenario equivocado de la política. Ese es el mayor drama, el tejido empresarial, industrial y de pymes y medianas empresas que se ha llevado la crisis por delante. Pero no le parece el mayor drama exactamente ante el que se sitúa ahora mismo nuestra economía. Pero no le parece que en este escenario que da como consecuencia ha sido irresponsable, porque yo entiendo que se fomente el consumo y se fomente la productividad si nuestras capacidades económicas eran reales, pero fomentar el consumo sobre la base del puro y duro apalancamiento, sobre la base del puro y duro endeudamiento, nos ha llevado a lo que nos ha llevado. Efectivamente, pero es que nos ha llevado a lo que sin generar capacidad de ahorro, esto mismo que estamos diciendo lo tenemos constantemente en la televisión como por parte de la oposición diciendo lo que hay que hacer es gastar más, porque claro, si no seguimos gastando más, pues que claro, no tenemos que animar la economía.
¿Cómo se anima la economía? A través del gasto. Seguimos en el error. Y tenemos a los indignados también diciendo el mismo mensaje. Queremos más intervención. Esto no es la solución. Más intervención. La solución, vamos, desde mi punto de vista, por algo soy economista y me dedico a esto, es ampliar la dotación de un factor tan importante como ese capital, que es el que genera empleo y el que genera riqueza. Indudable. Y nada más. No sé. Sí, yo añadiría que ese capital además se gestione por los poseedores del capital, por la sociedad, no por el poder político. Precisamente se estaba hablando de la política de estímulos públicos, ¿no? En realidad el mejor ejemplo de lo mal que funcionan los estímulos públicos fue el famoso Plan E de Zapatero. Justo al comienzo de la crisis, según la doctrina económica imperante, se supone que dedicarse a gastar dinero, a levantar aceras y volverlas a poner, o a poner polideportivos en pueblos que no hace falta, y cosas de ese estilo, crear aeropuertos fantasma en sitios donde no va a haber nunca vuelos y cosas así, eso crea riqueza, y lo que se ha demostrado es que es un tremendo despilfarro de recursos, de capital, porque al final lo que ocurre es que la asignación de recursos por parte de un burócrata en un ministerio siempre va a ser muy ineficiente, muchísimo más ineficiente que la asignación de los empresarios, de los consumidores, de la gente que posee ese capital y tiene la información para decidir sobre ese capital. Al final, toda esta política de estímulos públicos nos lleva al socialismo económico puro y duro. Si realmente queremos vivir en una economía planificada total, bueno, nos podemos ir a Corea del Norte y ese es el ejemplo real de cómo funciona una política de estímulo público del 100% de la economía. Si eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a tener. Entonces, tenemos que tomar ejemplo de países que tienen políticas más liberales y no de políticas menos liberales en contra de la libertad económica y de la libertad de comercio y todo este tipo de cosas. Tenemos ejemplos clarísimos, el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Grecia, o podemos ir al ejemplo de, por ejemplo, Irlanda o los países bálticos, o Suiza en Europa, o Singapur o Hong Kong, o países de ese estilo. Hay soluciones para salir de la crisis y al final nos costará mucho, pero saldremos, pero a pesar de la política del gobierno. A pesar de ellos, ¿no? Bien, hay una cuestión del presupuesto, no sé si os habéis fijado, y lo ha mencionado además como un aspecto positivo. Yo no sé qué pensáis, quiero que me digáis vuestra opinión. Las ayudas, es decir, esas subvenciones que se van a otorgar de 2.000 euros a la adquisición de vehículos, para la sustitución de vehículos, de un vehículo viejo por un vehículo nuevo. ¿Qué opinión os merece este tipo de... Si me permites, sí, no, yo porque he estudiado el sector, es un error y lo voy a decir más claramente. Desde un punto de vista casi directo, de lógica muy sencilla, si tú subvencionas la adquisición de vehículos, pues como decías muy bien antes, con la lógica keynesiana, pues la gente compra esos coches, que hace que los fabricantes de coches vendan y por lo tanto se genere una industria del automóvil más saneada y más pujante. Y creo que lo que efectivamente tiene que pasar es todo lo contrario. O sea, lo que tiene que haber es una capacidad por parte del ciudadano de ahorro mayor. Esto lo voy a poner un ejemplo muy claro, como por ejemplo la posibilidad de adquirir vehículos mucho más baratos, sin tantos aranceles, a otros fabricantes, por ejemplo, del medio oeste asiático, que tienen unos estándares de calidad tan buenos como los europeos, pero son a un coste mucho más barato. Si tú abres o permites a la gente que adquiera ese tipo de vehículos, lo que haces es que ahorren lo suficiente como para que, con la mera actividad económica, se puedan permitir el lujo de comprar este tipo de tecnologías si las quieren. Porque, como ha dicho muy bien antes Luis, no tiene por qué ser las preferencias de los ciudadanos ir por el tema no solo ecológico, a lo mejor sí, pero no por el tema eléctrico. A lo mejor prefieren buscar soluciones de biodiesel y en ese sentido España es un gran país agrícola, o como en el sector energético con la energía nuclear. Libertad, digamos, para que se desarrolle el sector, que sea el mercado el que vaya dirigiendo la situación, ¿no? ¿Qué opinas tú? Hombre, yo en el marco general de que esas ayudas en el fondo lo que están generando son economías subvencionadas, desde el punto de vista del planteamiento de una economía de mercado no es lo más ortodoxo. A mí tampoco me gusta subvencionar sectores económicos porque es pan para hoy, hambre para mañana. Si atendemos también al tipo de bien que se intenta estimular a la hora de canalizar esa subvención pública, puede ser que tenga parte de justificación. Puede ser que tenga parte de justificación, como por ejemplo destinada a adquirir coches de alta eficiencia ecológica y bajo consumo.
Entonces, nos ahorraremos, a lo mejor la parte positiva quizá coches híbridos, nos ahorramos un poquito del gasto de nos energía. ahorramos quizá, gasto la parte en positiva. petróleo, eso es importante y equilibra nuestra balanza de pagos y nuestra dependencia de lo que es energética, de lo que es el petróleo, pero solo en ocasiones muy contadas y muy justificadas. Ahí estoy de acuerdo con Luis y Román. Subvencionar sectores económicos, Luis, pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, sobre la balanza de pagos, en realidad al que le interesa ahorrarse dinero es al propietario del vehículo, no al Estado. O sea, no olvidemos eso. A mí en este tema de las subvenciones me encanta recordar a Frédéric Bastiat, el famoso pensador francés, y su fábula de lo que se ve y lo que no se ve, ¿no? Entonces, él decía que la distinción entre un buen economista y un mal economista es lo que distinguir entre lo que se ve, el efecto aparente que todos pueden ver, y lo que no se ve, lo que subyace detrás de todas esas decisiones económicas. En este caso, la subvención a primera vista dice, bueno, es subvencionar vehículos aparentemente ecológicos, que luego en la práctica no son tan ecológicos, porque prácticamente la subvención contempla el 80% de los vehículos que se están vendiendo ahora, no tienen que por qué ser híbridos ni ningún tipo muy característicamente especial. Entonces, la subvención, bueno, pues genera ventas, parece que salva el sector del automóvil, son todos vehículos más ecológicos y la gente tiene coches. Hasta aquí todo maravilloso, un mundo maravilloso, ¿no? Eso es lo que se ve, lo que publicita el gobierno, lo que publicita la industria del automóvil, lógicamente, que va su negocio en ello. Sin embargo, lo que no se ve es que esos 1.000 euros de dinero se han extraído de impuestos de los ciudadanos y de empresas que podrían haber dedicado ese dinero a asignarlo a actividades más productivas y que hubieran generado mucha más riqueza, como dice Román, o a aumentar la productividad a través del ahorro, y que hubieran creado mucha más riqueza que la riqueza que generará esos 1.000 euros en posesión de algún particular. Además, con el agravio comparativo de que se beneficiarán solo unos pocos de esos coches. Ahora mismo los parados con sus impuestos, con los parados que no pueden pagar un coche nuevo, estarán pagando con sus impuestos la subvención del coche del que sí tiene trabajo y sí se lo puede comprar y se puede acoger a este plan. PIBE se llama. Entonces, tiene muchas connotaciones negativas, no solo la puramente económica, incluso a nivel de justicia moral, incluso es algo... Bueno, hemos sacado algo quizá a lo mejor positivo, pero voy a sacar una cosa también negativa, porque claro, no todo es positivo. Quizá a lo mejor nos estamos olvidando de algo. La subvención a los coches. Bueno, a pesar de que esto me parece muy... bueno, si decimos que la parte ecológica, que bueno, que podemos ahorrar en combustible y tal, pues me parece un poquito a este tema del límite de velocidad, ¿verdad? Es decir, que vamos a ahorrar, gastaremos menos los neumáticos, en fin, me parece muy... Yo lo veo desde ese punto de vista muy parecido. Pero, bueno, a eso no iba. Yo lo que quería decir es que cuando yo gasto, o sea, cuando, bueno, como el gobierno, el otorga una subvención, que lo otorgo naturalmente, pues de una forma arbitraria, porque sé que, bueno, todos los que tengan coches mayores de 12 años, pues van a poder cambiar, el resto no, de manera arbitraria, al margen de todo esto. Yo quiero decir una cosa, que se otorga la subvención a todos los coches, es decir, no los coches nacionales, porque si yo, desde el punto de vista de el mal menor, si fuera los coches nacionales, lo que estoy haciendo es favorecer la industria nacional y por tanto el empleo dentro del territorio español. Si lo que estoy haciendo es subvencionar a todos los coches, estoy favoreciendo la producción y el empleo fuera de España. Esto no lo tienen en cuenta. Quiere decir sencillamente que yo estoy pagando una cantidad de dinero que se va directamente a las empresas fabricantes en el extranjero. O sea, me refiero a eso. Con un apunte, y es que la mayoría de los fabricantes no son marcas españolas, por no decir que el sector automovilístico propio español es marginal. Y en el sentido de que antes apuntaba don José, y creo que se podría hablar mucho más sobre ello, de la importancia de los combustibles fósiles, tanto en la balanza comercial como en la inflación, puede parecer una solución muy sencilla de si estamos consumiendo mucho petróleo, vamos a hacer coches eléctricos. Pero lo cierto es que los coches eléctricos que se cargan con electricidad de la red, que se genera en centrales térmicas de quemado de combustibles fósiles, con lo cual los coches eléctricos funcionan con combustibles fósiles también. No nos equivoquemos. Como el tranvía, una cosa así, ¿no? El tranvía es un consumidor de recursos de petróleo, perdón, por el lo que hace el tranvía es mover la contaminación a otro sitio. El tranvía no contamina Zaragoza a lo mejor, pero sí la central de Escatrón, donde se está generando la electricidad para alimentar ese tranvía. La línea que decía don Luis sobre la reflexión de Bastiat, eso es lo que no se va a ver, pero efectivamente está pasando así. No es ecológico realmente un tranvía solo porque el tranvía en sí no emita polución. O sea... Muy bien.
Hay un mensaje del comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, que ha asegurado que España tiene que seguir adelante con la reforma del sistema de pensiones y habría que elevar la edad de jubilación. Punto de debate. ¿Qué opinión os merece este mensaje por parte de este comisario europeo de Asuntos Monetarios? Es decir, dice, se ha aconsejado a España que suba la edad de jubilación en línea con el aumento de la esperanza de vida. Inevitablemente no sé si habrá aumentado la esperanza de vida. Lo que he leído es que quieren adelantar el calendario de la reforma del 2010 de las pensiones del anterior gobierno. Sí, pero ya nos viene a tocar un poquito también aquí la moral, ¿no? Es decir, clave del reequilibrio de las cuentas del Estado estaría pues precisamente en nuestro ahorro para la jubilación. Ojo, porque nosotros estamos contribuyendo y hemos contribuido a las pensiones durante muchísimos años y ese dinero no es de nadie más que de los propios quienes hemos contribuido. Bueno, dejo que opinéis. Luis. Esa es la teoría, de que el dinero es de los que han cotizado por él, pero la realidad es que el dinero que están cotizando los cotizantes actuales no se está ahorrando en ningún sitio. Se está dedicando a pagar las pensiones de los que están jubilados hoy. ¿Qué pasará mañana con este sistema y con la pirámide demográfica invertida que vamos a tener en España en los próximos años? Lo que va a ocurrir es que no va a haber dinero para mantener un sistema de pensiones, siempre que sigamos con el sistema actual, para dar una cobertura equivalente a la que estamos dando ahora a los pensionistas. Desgraciadamente las pensiones, como estamos viendo, cada vez se van a aumentar los requisitos para poder jubilarse, el periodo de cálculo, se va a retrasar la edad de jubilación. Eso al final lo que va a hacer es que al final, después de cotizar muchos años, los que nos jubilemos en no sé cuándo, a este paso a los 80 años, tendremos una pensión meramente de carácter asistencial y que nada tendrá que ver con lo que hemos cotizado a lo largo de toda nuestra vida. Todo eso, insisto, mientras no se cambie el sistema actual de reparto. Claro, porque aquí hay la población activa con el 50%, más del 50% de paro de la parte juvenil, pues sencillamente no hay quien nos pague la jubilación. Nos tendrán que reducir la jubilación. Pero yo además pienso lo siguiente: los que están actualmente, los jóvenes, yo se los digo a mis chicos, es decir, a los alumnos, es decir, oye, es que no vais a tener jubilación. Sencillamente no vais a tener. El sistema es un sistema piramidal, es una estafa, aparte que esto hemos hablado ya varias veces, creo que no merece la pena reiterarlo porque el público lo conoce, ¿no? Es una estafa, es un sistema piramidal, en donde, pues si se rompe la base, pues si no sigue creciendo la base, jamás se va a pagar a los de arriba, porque es un sistema de reparto. Al margen de eso, que es el grave problema que tiene nuestro sistema de pensiones, si habría que reformarlo por allí, hacer un sistema mixto, pues no lo sé, empezar con un periodo transitorio que habíamos comentado, no lo sé. Pues aquí se está diciendo de que, ese dinero prácticamente va a desaparecer, que nos lo están quitando. Pero los jóvenes que tienen que trabajar ahora como mínimo 25 años y que todavía están desempleados, esos no llegarán probablemente a tener los 25 años necesarios para poder... La reforma va a haber que cotizar 35. Para recibir el mínimo, me parece, ¿no? Sí, no recuerdo exactamente. Pero si seguimos en para este plan... recibir el 100% de la base reguladora 35. Claro, imaginaros, es decir, lo que puede esperar la juventud. Hombre, por el problema demográfico está claro que hace años que deberíamos de habernos replanteado nuestro sistema de pensiones, porque el problema demográfico y la inversión de la pirámide en términos demográficos yo creo que no te lo puede negar nadie en la última década. Claro, es un tema político que meterle mano y reformarlo... Eso es lo que quería decir. Se ha cogido por primera vez en estos presupuestos, se está mostrando que hace falta sacar dinero de la hucha de las pensiones, ¿no? Esto no va a durar eternamente, quiere decir que esto algún momento va a acabar. ¿Por qué no existe voluntad por parte de nuestros políticos por hacer una reforma en profundidad y en vez de tener un sistema de reparto donde cada vez tengamos que ampliar la jubilación y nos jubilemos, que se lleva a los 100 o 110 a este paso, ¿por qué no hacemos una reforma de verdad? Una reforma con un sistema de capitalización donde cada uno administre su dinero. Si a una persona le paga 1.600 euros, 600 se los lleva la tesorería de la Seguridad Social y 1.000 le va directamente al trabajador. ¿Por qué no esos 600 los utilizamos y los capitalizamos como nosotros queramos? ¿Por qué el Estado tiene que convertirse en gestor
¿Buen gestor o mal gestor? Mal, ¿no? Mal gestor, generalmente nefasto, mal. Nefasto. De hecho, estaría en la cárcel si fuera. Dinero, ¿no? Estaría Hombre, estaría en la cárcel si con tuviese. Carlo Ponzi, muy posiblemente, Pues, compartiendo celdas. Sí. Exactamente. Y con Madoff también. Y con Madoff, Otro famoso obviamente. estafador. Utilizan el mismo. Explícamelo, Román, porque Yo creo que es evidente que, o sea, desde el momento, como ha explicado Luis, que el dinero que en teoría una persona cotiza no va a una especie de fondo que lo administra, que lo intenta hacer crecer, sino que va directamente a pagar a los nuevos gente que está jubilándose o que está adquiriendo la situación de pensionista, pues ya tienes una contradicción y un delito que está tipificado en la sociedad real, pero que los estados pueden mercantilmente romper. es un delito. Sí, lo que pasa es que terminarías en la cárcel si lo haces. Salvo que seas el gobierno. Claro, el gobierno lo puede hacer, evidentemente, puede engañarnos con nuestras pensiones y hacer un sistema piramidal, por lo que se ve, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que darse cuenta de que un proveedor de pensiones es una institución que en estos momentos en España es prácticamente pública, pero no tiene por qué ser pública exclusivamente, que es lo que tú estabas apuntando con los sistemas mixtos. Todos nosotros tenemos coches con una serie de coberturas, con una serie de facilidades, y podemos elegir tener unas cosas u otras. Con las pensiones puede pasar exactamente lo mismo. Yo entiendo que las condiciones que el Estado pone a las pensiones, como ha apuntado don José, de una serie de años cotizados, una edad de jubilación, son unas relaciones contractuales que el Estado establece unilateralmente, porque nadie más puede hacerle la competencia. Y lo que es cierto es que, y es dramático, es que existe mucha capacidad de sofisticación desde el propio Estado para que estas pensiones sean mucho más eficientes. El Estado tiene recursos, pues como el patrimonio nacional. La gente ahora compra cuadros o los manda a países libres de impuestos, pues para que su inversión, su dinero que ha cotizado, crezca. El Estado puede hacer eso. Tenemos los museos. Tenemos también loterías y apuestas del Estado. Tenemos una cantidad de recursos que solo el Estado, porque tiene el monopolio de ellos, puede administrar o tiene una posición muy preferente, y que no se están destinando a hacer crecer estos recursos de los propios pensionistas. Con lo cual, la capacidad del Estado para sofisticar el sistema de pensiones, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos con unos seguros sociales estamos pagando una seguridad social que incluye también un seguro de desempleo. Tú puedes vincular el seguro de desempleo y el plan de pensiones para que, si haces uso de tu seguro de desempleo, se te repercuta en la pensión futura y la gente perciba que si gasta la prestación de desempleo no va a tener tanta pensión y por lo tanto adecue e intente minimizar su presencia en el mercado, fuera del mercado laboral. Y no como pasa ahora, que la gente dice tengo derecho a 2 años de paro y por lo tanto no tengo por qué, si me pongo a trabajar malgasto esa prestación. Desde un punto de vista estatal y no solo liberal, se pueden hacer mucho mejor las cosas. Te quería decir, que ya se ha acabado esto y yo dejo paso a vosotros. Hay un tema que me llama la atención, sobre todo porque, claro, ahora que hemos comentado el tema de la liquidez, si una persona que tiene líquido 1.000 euros, de los cuales, en realidad tiene bruto 1.600 aproximadamente, los 600 se lo paga la empresa, si ese dinero iría al ahorro de esa persona, ¿no tendríamos resuelto el problema de liquidez? Claro que sí. Esta es una solución para aumentar el ahorro de la economía, para que exista liquidez también en la economía. Y esta solución no la hemos inventado nosotros aquí en este programa. Esta solución ya se da en muchos países del mundo que han tenido problemas precisamente con su sistema de pensiones y que gracias a esta reforma a través de un sistema de pensiones, en este caso capitalizable, han conseguido que el país prospere. El primero que hizo esta operación fue Chile y le siguieron mucho, y tenemos en el país, en la propia Europa, muchos otros países, ¿no?, que utilizan o un sistema totalmente capitalizable, incluso un sistema mixto. Quiere decir que nadie se lleve a engaño, porque se le dirá, no, esto está muy mal, porque no se deja desamparado. No. Es decir, para eso están los impuestos, que también se pueden gravar para poder a determinadas personas que tienen discapacidades o quedan discapacitados, que se le pueda mantener, digamos, con un sistema de este tipo, ¿no? Es decir, que el Estado no tiene por qué desamparar a esas personas, no nos engañemos, es decir, que no nos vendan la moto de otra manera, ¿o no?
Totalmente de acuerdo. Es que si lo pensamos fríamente, los más mayores de nuestra sociedad deberían ser también, por lógica, los que tienen más capital acumulado a lo largo de toda una vida trabajando. Se supone que deberían haber cotizado lo suficiente como para tener un sueldo muchísimo mayor del que están recibiendo ahora con una pensión pública, porque han podido capitalizar durante sus 30, 40 años de vida laboral todo ese dinero y podrían tener derecho a una pensión que sería ahora mismo inimaginable con el sistema actual. Entonces, ¿cuál es el problema? Que nuevamente no hay incentivos de los políticos actuales a cambiar este sistema. ¿Por qué? Porque ahora mismo manejan un presupuesto de los cotizantes actuales que ellos pueden dedicar a su antojo a pagar pensiones en la cuantía que ellos decidan, totalmente desligada a la cantidad que hayan cotizado los cotizantes, y además parece que en última instancia lo venden como si fuera un favor del gobierno, ¿no? Se retroalimenta la hay algunas personas mayores que creen que la pensión la cobran porque el señor Rajoy es muy generoso y decide subirle la pensión el año que viene un no sé cuántos %. No, señores, eso es mentira. No están regalando nada, ¿no? Si no le están regalando nada, si le sube la pensión es porque hay cotizantes actuales que están poniendo dinero para pagarles esa pensión. Entonces, no es tanto problema de los pensionistas actuales, que efectivamente cobran pensiones muy bajas, sino que será un problema para las generaciones futuras. Y ya apuntar que el PELIP es el único, el partido que representamos, es el único partido político que tiene en su programa el abogar por un sistema de capitalización de las pensiones. Es el único partido en España que aboga por modificar el sistema de pensiones hacia un sistema que sea sostenible en el tiempo y que garantice unas pensiones dignas a los jubilados del futuro. Es el único sistema que funciona y el único sistema que podría garantizar este tipo de asistencia en el futuro y no depender de las dádivas de los políticos y de lo que nos quieran dar cuando nos jubilemos, que será muy poco en caso de continuar con el sistema actual. Yo este tema lo plantearía con un poquito de perspectiva histórica. Bien es cierto que el sistema hay que reformularlo, pero es evidente que en los años 30 el tipo de economía que tenía este país era una economía bastante sumergida, mucha economía vinculada al sector agrario, economías autárquicas en muchas ocasiones. Entonces no se cotizaba. La persona que trabajaba en el campo pues era un tema más comprometido, ¿no? Y había más economía sumergida de la que hay ahora. Claro, a esa generación de los años 30 hay que darle una solución de una pensión digna, pero sin hipotecar el futuro de las sucesivas generaciones que están pagando ahora con sus rendimientos de trabajo la pensión de esa gente. Entonces, bien es cierto que tender a un sistema de capitalización mixta con un cierto componente solidario, hay que reformular más el componente esfuerzo, hay que marcarlo más, el componente esfuerzo de lo que tú contribuyes, el esfuerzo que estás haciendo ahora será lo que recibirás. Ahora tenemos el régimen invertido, veníamos de un sistema con el régimen invertido, con un componente muy solidario. Realmente lo que percibías no era el esfuerzo de tu contribución, sino... esfuerzo que es importante además, pero que aunque fuera que no se esforzaran tanto o que no pudieran acceder, porque bueno, no todas las personas tenemos las mismas capacidades, igualmente estarían mejor. Posiblemente. Estarían mejor. Y esto es demostrable. Y luego habría que diferenciar también las pensiones. Hay dos tipos de pensiones, ¿no? Las contributivas y las no contributivas. ¿Y cuál es el contexto general en España que se da? En España las pensiones no son muy altas, pero sí es cierto que hay un tipo de pensiones relativamente privilegiadas, entre comillas, que son las pensiones máximas. Esas pensiones están recibiendo 2.000, 2.500 euros y gozan de los mismos privilegios que, por ejemplo, una pensión de 700 euros. El pensionista de 700 euros, a la hora de ir a su farmacia, paga la misma factura farmacéutica que el pensionista de 2.500 euros y que a lo mejor tiene 2 pisos en propiedad. Entonces, habría que equilibrar quizás y diferenciar un poquito lo que son pensiones exiguas y pensiones ajustadas al nivel de vida y lo que son pensiones máximas que lógicamente están disfrutando de un estado del bienestar y de servicios que habría que modular. Claro, Se habla en países europeos de para las pensiones máximas generar una especie de receta morada para que contribuyan en un pequeño porcentaje al gasto sanitario. Bien, señores, hemos llegado al fin del programa y siempre que acabamos el programa tenemos un minuto para lanzar un mensaje a la sociedad aragonesa, en este caso zaragozana, que nos está viendo. Bien, empezamos con Luis.
Bueno, yo voy a terminar con otra frase célebre, que me gusta a mí mucho decir frases célebres. Voy a decir una frase que se atribuye a Albert Einstein, que dice así: locura es pretender hacer lo mismo una y otra vez y pretender obtener resultados diferentes con ello. Pues bien, yo creo que lo que está haciendo el gobierno es una locura. Está continuando haciendo lo mismo una y otra vez y pretendiendo que esta vez va a resultar de forma distinta. Sigue subiendo impuestos y pretende que eso no va a deteriorar la actividad económica. No recorta el gasto y pretende que las cuentas van a estar equilibradas. Sigue endeudándose y pretende que le van a seguir prestando dinero. Entonces, la actitud esta, yo la calificaría de locura total. Y además de tozuda. Además de tozuda. Mientras no cambiemos esta actitud, no podemos esperar resultados distintos a los resultados que estamos obteniendo ahora. Mismas políticas, mismos resultados. Muy bien. Gracias, Luis, del Partido de la Libertad Individual. Román. Bueno, yo, como se trata de dar un mensaje positivo y siendo optimistas, creo que estamos ya en una situación tan límite, por así decirlo, que las cosas ya solo pueden ir a mejor. Entiendo que este año vamos a ver cosas muy curiosas en el panorama económico y político español, los desafíos secesionistas, las nuevas exigencias de la Comunidad Económica Europea. Y siendo prácticos o siendo positivos, eso abre una cantidad de posibilidades a la gente de mejorar su situación si sabe verlas como oportunidades, porque el mundo tal y como lo conocemos va a cambiar y eso tienen que tenerlo claro. Como dice Luis, las cosas no van a tener resultados diferentes porque lo que está proponiendo el gobierno no es distinto. Gracias, Román, del Partido de la Libertad Individual. Y José Montoya, es decir, que podríamos, la Cámara está aquí, sí, podríamos dirigirnos al público de Zaragoza. Yo introduciría 3 reflexiones muy simples y por orden de importancia. Yo creo que estamos en una situación que hay que generar confianza, es importante, y hay que cumplir los compromisos. Sí. Cumplir los compromisos, pero diferenciando cuáles son legítimos y no legítimos. Yo pienso que hay que diferenciar y hay que hacer un análisis importante a la hora de diferenciar lo que es deuda pública y deuda privada y cómo debe el Estado responder por su deuda soberana y analizar y auditar en qué términos debe el Estado responder y garantizar deuda pública de entidades financieras ligada quizás, pues, por ejemplo, a inversiones fallidas en el sector inmobiliario. Eso es importante. Separar también manzanas buenas de manzanas malas. Yo pienso que la liquidación y la recapitalización del sector bancario requiere que sea ordenada. Pienso que hay que hacer una liquidación ordenada de aquellas entidades que son ya manzanas podridas y no podemos seguir echando fondos públicos en entidades que son manzanas podridas. ¿Está a favor del banco malo, entonces? No estoy a favor del banco malo, estoy a favor de que si se diferencie lo sano y se inyecte dinero en lo que se puede reflotar de lo malo y no se sigue inyectando dinero en entidades financieras totalmente, perdón por la expresión, zombies, que no tienen punto de retorno. Y ese dinero lo podríamos dedicar a economía productiva y creo que esto es lo fundamental. Hay que reindustrializar nuestra economía, es lo principal. Hay que dedicar recursos a industrializar nuestra economía, hacer un tejido industrial potente para poder competir en el entorno de Europa. La única economía que se salva de la recesión a día de hoy es una economía fuertemente industrializada como es la alemana. Hay que industrializar la economía y yo pienso que en Aragón hubo una industria muy potente, hay una cultura industrial por desarrollar, habría que apostar por ella con muchísimo optimismo y fuerza. Muchas gracias, José Montoya Hidalgo, analista económico financiero que nos acompaña esta noche. Sobre todo por el mensaje, es decir, yo estoy de acuerdo contigo, es decir, hay que industrializar y para industrializar hace falta evidentemente que haya mayor acumulación de capital y para eso hace falta ahorro y hace falta unas políticas totalmente distintas, unas políticas más liberales. Lo siento decir esto, pero yo esperaba que las políticas fueran políticas liberales y no lo son. Lástima. Bien, no nos queda más tiempo, se nos ha quedado en el tintero muchas cosas, por ejemplo el tema del banco malo, que al final pues no se me ha ocurrido preguntar y en fin, lo lamentaré, pero por eso
voy a aprovechar pues para tener otra oportunidad con José Montoya y hablaremos del Banco Malo y de muchas cosas más que seguramente serán de todo interés y de toda actualidad, y con un criterio fundamentalmente liberal, con un criterio pues de razonar, de justificar estas cosas, pues que es lo que nos interesa verdaderamente a todos. Es decir, no nos interesan pues simplemente habladurías, lo que interesa es justificar lo que estamos diciendo. Y por eso estamos aquí en este programa, el programa La Vía de la Libertad, que lo que pretende con estos mensajes, con estas justificaciones, hacernos mucho más libres. Muy buenas noches, y el próximo miércoles no tendremos programa, pues son las fiestas del Pilar, nos veremos en 2 semanas. Buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44, hasta dentro de 2 semanas.